Vamos a desarrollar una parte de lo que corresponde a la clase de hoy. La segunda parte de esta clase vamos a realizarlo en forma de exposición nuevamente para validarle su puntaje de trabajo práctico. ¿Está bien? Entonces yo voy a desarrollar la clase que corresponde al día de hoy y al finalizar voy a estar dando las indicaciones para la exposición de hoy en noche. ¿Está bien? Les había dicho yo que iba a viajar y que íbamos a ver cuándo podíamos conectarnos y qué sé yo, y era una cuestión que yo ya hablé con Martita, entonces iba a coordinar con ustedes cómo íbamos a hacer, pero suspendí ese viaje, entonces vamos a desarrollar nuestra clase normal, pero sí vamos a hacerlo de manera virtual el próximo sábado, ¿está bien? Así para que ya sepan. Entonces, la exposición que van a tener el próximo sábado va a ser de forma virtual otra vez, ¿está bien? Profe, discúlpame que te Sí, interrumpa. te Yo escucho. justo estoy en esa clase de microneedling. Ah, Yo sí, aboné ese. cierto. No Cierto. sé cómo yo podría justificar si me escapo un rato, expongo. Ah, no, pero va a ser virtual. Virtual va a ser. Mm. Bueno, eh, ¿a qué hora es tu curso? De 9 a 4 de la tarde. Todo un día es. Sí, profe. Bueno, y lo que podemos hacer es, entonces voy a poner en votación en el grupo y podemos hacer la clase viernes a la noche también. ¿Está bien? Dale, profe. Porque Muchas va a ser gracias. solamente exposición, entonces yo creo que se pueden hacer de tiempo para liberarse y terminamos el módulo también. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, iniciamos entonces la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre las neoplasias cutáneas. Vamos a estar viendo los tipos de neoplasias que existen y vamos a ir relacionando con algunas que solemos ver en ciertos casos, que como siempre les digo, es área de dermatología la cuestión, pero no obstante, ustedes como esteticistas también tienen que reconocer esas afecciones, ¿verdad? Bueno, la neoplasia cutánea. ¿Qué es lo que es neoplasia? La neoplasia, también conocida como tumores de la piel. Cuando hablamos de neoplasia en general, estamos hablando de tumores. Cuando dice neoplasia cutánea, entonces ya sabemos que está relacionado con la piel. Entonces serían los tumores de la piel, ¿verdad? Estas serían crecimientos que evidentemente van a dar lugar en las células de la piel, pero va a tener un crecimiento anormal, lógicamente, ¿verdad? Pueden ser de naturaleza benigna, o sea, es un tumor benigno, la famosa frase que solemos escuchar, que no es cancerosa, ¿verdad? O puede ser maligna, puede ser un, una neoplasia cutánea maligna, en este caso es canceroso. El estudio de estos tipos de neoplasias es muy importante a nivel dermatológico porque de este modo podemos saber distinguir, ¿verdad? Primeramente, en qué órgano o en qué otro tipo de órgano puede estar afectando, que no sea solamente la piel, ¿verdad? Sino qué tan profundo está llegando y demás. Este tipo de neoplasias o tumores también dan lugar, evidentemente, a deformaciones en la piel, que como dije, independientemente a que sea benigno o maligno, de que sea entonces canceroso o no, puede igual, o sea, de todas maneras, presentar ciertas malformaciones en el tejido. Muchas veces se dan este tipo de afecciones y es más bien a nivel estético la molestia, ¿verdad? ¿Qué sé yo?
Empezó nomás como una verruguita o empezó nomás como un granito y después fue exacerbándose o empezó nomás como un bultito y después con el tiempo yo no le hice caso o apreté, qué sé yo, o golpeé y empezó a crecer, ¿verdad? Como digo, muchas veces pueden ser muy mal formados, muy deformados, muy feos, pero no precisamente implique que sea canceroso, ¿verdad? Por eso es importante hacerse chequear, hacerse ver para que un dermatólogo pueda tomar una muestra del tejido, hacer una biopsia y ver si es que, como menciona acá, si es benigno o maligno, ¿está bien? Entonces, ese sería el procedimiento, ¿verdad? Aquí les muestro una imagen, más o menos, y no precisamente, porque esto se vea más lindo que esto, significa que esto sí es benigno y esto es maligno. En muchos casos hay afecciones, como les digo, muy grandes o muy feas, pero que no implica que sea cancerígeno, ¿verdad? Entonces muchas veces no nos podemos engañar por lo estético también, ¿verdad? No todo lo que sea feo es malo tampoco. Hablando mal y pronto. Bueno, en cuanto al concepto de la neoplasia es una masa de tejido que está formada por el crecimiento descontrolado de células. A diferencia de las hiperplasias, que sería el aumento en el número de células en un tejido. Acá, por ejemplo, crecen esas células de manera descontrolada, dice. No es que van produciéndose más cantidad de células, sino las que ya están aumentan en cuanto a su tamaño. Las neoplasias se caracterizan por una proliferación celular autónoma, o sea, es independiente y persistente que no responde a los mecanismos de control normal del organismo. Mi organismo no le va a decir, basta, hasta ahí nomás, puedes producirte o puedes crecer. No, porque eso es rebelde, empieza a crecer, ¿verdad? Y no discrimina dónde, ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni a quién. En el caso de la piel, este crecimiento puede originarse a partir de cualquiera de sus componentes celulares. Habíamos visto en clases anteriores que la epidermis forma un tipo de célula. ¿Recuerdan cuál era ese tipo de célula? Que por cierto en el examen unos cuantos se equivocaron. Pedía células y tejidos. La célula y el tejido no son lo mismo. Algunos les pedí células y tejidos de las 3 capas de la piel y me ponían tejido nomás o me ponían células nomás. Entonces, ahí también se les responde un poquito el porqué de las notas que fueron recibiendo en ese ítem. ¿Está bien? Bueno, rebobinando. Eh, entonces, este crecimiento celular puede darse en distintos componentes de esas capas de la piel. Puede ser en las células de los queratinocitos, de los melanocitos, células del tejido conectivo, vasos sanguíneos, anexos cutáneos como los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Hay neoplasias que crecen en o a raíz del folículo piloso, por ejemplo, que van a ir viendo después cuáles serían esos casos. Bueno, ¿me están siguiendo hasta acá o voy muy rápido? Cualquier pregunta que tengan, me hacen. ¿Está bien? Dale, profe. Ok. La terminología, los términos, ¿verdad? Para describir las neoplasias cutáneas, se utiliza una terminología precisa que ayuda a clasificar y a diagnosticar cada lesión, evidentemente.
Si es una neoplasia benigna, esto indica que la neoplasia no es cancerosa. Las lesiones benignas suelen crecer lentamente y no invaden tejidos circundantes, ni se diseminan a otras partes del cuerpo. O sea que no hacen metástasis, la famosa metástasis. O sea que no va a ir afectando otras células en este caso. Una neoplasia maligna, por el contrario, indica que la neoplasia es cancerosa. Las lesiones malignas tienen la capacidad de invadir tejidos adyacentes y en algunos casos de hacer metástasis, o sea que diseminarse a través del torrente sanguíneo o linfático a otros órganos. Por ejemplo, cuando les pongo de ejemplo la gangrena, que sería una muerte celular ya a nivel del pie, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. El famoso ejemplo que siempre les doy. Primero le cortaron el dedo meñique, pero hizo metástasis, viajó un poco. La zona del empeine le corta. Después ya le corta el tobillo, o ya le cortan por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. Entonces, porque justamente invadió más tejidos adyacentes. Tejidos adyacentes serían los tejidos que están cerca de esa manifestación, ¿verdad? Bueno, tumor es un término general que se refiere a cualquier bulto o masa, ya sea benigna o maligna. Sin embargo, en la práctica clínica se utiliza a menudo para referirse a una neoplasia sólida, a algo que nosotros podemos palpar, ¿verdad? Y que van a ir viendo también en unas imágenes ese tipo de, de masa. El carcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células epiteliales, como los queratinocitos y de la epidermis. Los carcinomas cutáneos más comunes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. El melanoma es un cáncer que se origina en los melanocitos, las células productoras del pigmento de la piel. Es el tipo de cáncer de piel más agresivo. Que esto, por ejemplo, suelen tener manifestaciones como formas de lunares en la piel o en el tejido. Bueno, un ratito. Ok. Bueno, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en el tejido conectivo, como el tejido adiposo, los vasos sanguíneos, los nervios o el cartílago. Los sarcomas de la piel son poco comunes. Si me está diciendo que se origina en el tejido conectivo, como en el tejido adiposo, ¿en qué capas de la piel se originan estas entonces? ¿En la primera, en la segunda y en la tercera o en qué capa? En dos El de ellas. sarcoma, según entiendo, profe, es la tercera capa. En la segunda y en la tercera. ¿Está En bien? la segunda, porque vasos sanguíneos también dice. Muy bien. Entonces, en esas capas se va a originar. Estas dos, por ejemplo, menciona que se dan más en la primera capa y en la segunda capa también. Y aquí, más bien en la segunda y en la tercera capa de la piel. Los tipos de neoplasias cutáneas, muy bien. Los tipos de neoplasias cutáneas se van clasificando principalmente en benignas y en malignas. Y a continuación les voy a ir presentando los tipos más comunes dentro de cada categoría. Evidentemente vamos a empezar por las neoplasias benignas, que como habíamos mencionado son más frecuentes que las malignas y generalmente no representan un riesgo para la salud, aunque pueden ser antiestéticas o causar molestias. O sea,
es feo, ¿verdad? Me molesta, es feo, no me hace daño, pero me molesta. Entonces, usualmente ese es el tipo de situación por la que el paciente acude a un dermatólogo. A lo mejor en principio van a acudir a ustedes también o a algún cosmetólogo y después por último al dermatólogo como siempre. Los nevos o lunares son los tumores benignos de la piel más comunes, son acumulaciones de melanocitos, o sea, de las pigmentaciones, ¿verdad? Pueden ser congénitos, o sea, de nacimiento o adquiridos. Y serían estos, los nevos o lunares, ¿está bien? La queratosis seborreica son lesiones benignas, verrugosas y de color marrón, que parecen estar pegadas a la piel. Son muy comunes en personas de edad avanzada. Famosos son las abuelitas, ¿verdad? Los abuelitos. Empiezan a tener este tipo de pigmentación en esa parte del cuerpo, en las manos, en el antebrazo también podemos notar, incluso en el rostro también. Siempre va dependiendo de qué tan avanzada sea su edad, ¿verdad? Y presentan entonces, son como verruguitas o como pequeños lunares, pero que están pegados a la piel. No es algo que se observe como que es parte de la piel, sino que es como algo que le salió por la piel, ¿verdad? Los fibromas blandos o acrocordones, estos son pequeños crecimientos de tejido blando que suelen aparecer en áreas de fricción como el cuello, las axilas o la ingle. Este tipo de pequeñas protuberancias, pequeños crecimientos. En algunos casos también se le relaciona mucho a las verrugas. En este caso, no serían esas verruguitas que usualmente se relaciona con el virus del papiloma humano, porque justamente en el color se difiere un poquito esta situación. Son más comunes este tipo de fibromas en las personas obesas o personas con un cierto sobrepeso. Los lipomas, estos son tumores benignos de tejido adiposo, o sea que es una acumulación de grasa y van a ir presentando, o sea, se presentan como bultos, bultos blandos y móviles debajo de la piel. En algunos casos, cuando, o sea, ya pasó mucho tiempo de estar teniendo ciertos lipomas en el cuerpo, con el tiempo o con los años, incluso eso se fibrosa más, se hace más duro. Entonces, es relativo que el lipoma pueda ser móvil o que pueda ser justamente blando, ¿verdad? Como mencioné, pasado el tiempo también, ese lipoma puede ser duro y no moverse por lo sólido que se vuelve, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, uno ya puede darse cuenta de que ese lipoma ya es un lipoma viejo, ¿verdad? Y tiene esta manifestación. Son protuberancias así. No encontré una imagen más concreta, por encontrar así bultos muy grandes, pero como que tenía relación con esta imagen acá, entonces me gustó para que pudiesen entender. Entonces, esto sería un acúmulo de grasa, ¿está bien? Bueno, los hemangiomas también son tumores benignos de vasos sanguíneos. Usualmente lo presentan los bebés o los recién nacidos, se conocen como manchas de fresa y suelen desaparecer con el tiempo. Este es, es demasiado notable nomás, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento llegaron a ver casos así, donde les aparecen pequeñas manchitas así de color rojo o color moradito en los bebés, ¿verdad? Beso de ángel, no sé qué se le dice también, ¿verdad? Términos más coloquiales, pero así también se le llama. Eso con el tiempo, como menciona, va a ir desapareciendo. Eh, Llegué a escuchar, por ejemplo, en algún momento, justamente la hija de una amiga hace 1500 años, cuando nació la nena, ella tenía este tipo de manchas
Y le tenía en todo el párpado, de un lado del párpado. Y supuestamente le decían a ella que con la leche materna, al colocarle ahí por la zona, qué sé yo, que eso iba a ir aminorando. Y realmente con el tiempo va pasando eso, va a ir desapareciendo, pero no precisamente porque sea por la leche materna, ¿verdad? Solo que son también eh, medicinas tradicionales o de nuestra gente, ¿verdad? Esos entonces se llaman hemangiomas y son tumorcitos benignos. Bueno, entonces encontrábamos entre las neoplasias cutáneas benignas a los nevos o lunares, a la queratosis seborreica, los fibromas blandos o acrocordones, a los lipomas y a los hemangiomas. Ahora sí vamos a ver las neoplasias cutáneas malignas, que sería un cierto tipo de cáncer de piel. Son las neoplasias que requieren atención médica y tratamiento. Su detección temprana es crucial para un buen pronóstico. Evidentemente, cuando ya pasó mucho tiempo y empezó a empeorar o a crecer o a expandirse, ahora tengo que hacer, ¿verdad? Ahí puede ser ya tarde, pero siempre que tenga una detección temprana, es mejor el tratamiento que va a recibir entonces. Bueno, aquí encontramos al carcinoma vasocelular con sus siglas CBC. Es el cáncer de piel más común. Aproximadamente el 80% de los casos generalmente crece de forma lenta, no hace metástasis y se cura con tratamiento adecuado. Suele aparecer en zonas expuestas al sol y tiene esta presentación. En este caso mencionamos que era el carcinoma vasocelular. Ahora, el carcinoma espinocelular, con sus siglas CEC, es el segundo cáncer de piel más común. Es más agresivo que el carcinoma vasocelular y tiene un riesgo de metástasis, aunque bajo en la mayoría de los casos. Se asocia fuertemente a la exposición solar crónica y tienen estas manifestaciones entonces. Los melanomas, aunque menos frecuente que los carcinomas, es el tipo de cáncer de piel más peligroso debido a su alta capacidad de metástasis. Se originan los melanocitos y su apariencia puede ser similar a la de un lunar. La regla del ABCDE, asimetría, bordes irregulares, color, diámetro inferior a 6 milímetros, evolución. Esa regla ABCDE va a ayudar a identificar estas lesiones sospechosas. En las clases anteriores que tuvimos, en una de las exposiciones que estaban haciendo, justamente Liz estuvo hablando sobre este tipo de casos. Esto fue muy interesante su exposición. Las que estuvieron se van a recordar, ¿verdad? Ella de esto era de lo que estaba hablando también cuando... Entonces, con esa regla se puede distinguir entonces si es un tipo de melanoma agresivo o no, ¿verdad? O justamente dependiendo de eso se puede saber, se puede determinar un tratamiento a seguir. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Me están siguiendo?
Hola. Sí, profe, se entiende. Ok. Tumores de anexos cutáneos. Estos serían uno de los tipos, ¿verdad? De tumores en los anexos cutáneos. ¿Cuáles eran los anexos cutáneos del cuerpo humano? La uña, el cabello, o sea, el pelo. Muy bien, perfecto, Lía. Entre esos también encontrábamos, justamente como mencionó Lidia, los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas también. Acá, por ejemplo, esta imagen, en esta primera imagen pueden observar, este sería un tipo de neoplasia eh, que se origina justamente en el folículo piloso. Eh, o como menciona acá, también pueden darse en las glándulas sudoríparas y también en glándulas sebáceas. Son un grupo de neoplasias raras, dice, pero pueden ser benignas o malignas también. Otros tumores malignos raros incluyen el linfoma cutáneo de células T, el sarcoma de Kaposi y el carcinoma de células de Merkel. Esta imagen que ven acá se parece fuego, ¿verdad? Pero es una cuestión, o sea, parece un fuego grave, el famoso herpes bucal grave, ¿verdad? Pero más agravado por el colorcito y demás. Este sería el tipo de linfoma cutáneo de sarcoma de Kaposi. Y esta imagen que observamos acá es un tipo de carcinoma de Merkel, en las células de Merkel en este caso. Entonces tienen este tipo de manifestaciones malignas también. Esto sí se ve feo y es malo, ¿verdad? Muy bien. Esto, por ejemplo, pueden ser benignos o malignos también, independientemente a la zona anexa a la que, donde aparezca. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Es bastante importante recordar que la exposición solar sin protección es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la mayoría de las neoplasias cutáneas. La autoexploración periódica de la piel y las revisiones dermatológicas son herramientas claves para la detección temprana y el tratamiento oportuno. Entonces, volvemos a insistir. Yo no uso protector solar porque no quiero ser negrita. Yo no uso protector solar porque no quiero que me salgan manchas en la cara. Hay que usar protector solar para evitar justamente muchos tipos de, de neoplasias en este caso, de manifestaciones clínicas cutáneas. Se puede evitar con el uso de protector solar. Bueno, se va a cortar la clase y se vuelven a conectar porque vamos a hablar del trabajo y de la exposición que van a realizar. ¿Está bien?